Y como partimos de una realidad que es la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, su capital, notamos que hay una preocupación marcada socialmente por el tema de la economía, la inflación, que la tenemos y no la negamos. Y sobre esto quiero considerar especialmente algunos puntos de esta preocupación, porque la idea es la preocupación que notamos que hay, que está invadiendo nuestra sociedad, es la preocupación económica. Pero nosotros venimos sosteniendo desde hace 26 años que lo ideal, lo justo, lo equitativo, lo saludable es empezar por el ser en el mundo, tu ser, mi ser, nuestro ser en el mundo. Entonces, el tener viene después, pero inclusive empezando por el ser, ¿quién soy? ¿Quién sos? ¿Para qué estamos acá? ¿Qué propósito tenemos? ¿Qué propósito tiene nuestro ser en este mundo, en esta sociedad? ¿Qué propósito tenemos? Y después, según nuestra propuesta que venimos sosteniendo, tenemos el hacer, en consecuencia del ser. Si entendemos que tenemos un propósito para cualquier ser humano de cualquier edad, decimos, no importa tu edad ni tu equipaje, ni si sabes o no sabes, entendemos que esto es un servicio, Pasaporte Cultural es un servicio, es una siembra. No sabemos a quién le va a llegar esta siembra, no sabemos qué árbol va a crecer de esto que sembremos, no sabemos, no sabemos dónde va a crecer algo en función de esto que vayamos y seguimos haciendo con Pasaporte Cultural, justamente porque el hecho está en la siembra, el ser está en la siembra. Y justamente nos hemos unido, entre otras asociaciones a las que pertenecemos con Pasaporte Cultural, nos hemos unido a la organización pachamamista defensora de los derechos humanos, justamente porque coincidimos en un todo en el conocimiento básico de los derechos humanos, que muchas veces no se tiene, vamos a decir la pura verdad, todos los días. Y lo digo con conocimiento de causa porque acá me comprenden las generales de la ley, porque soy abogada, especialista en derecho penal. ¿Por qué lo digo a esto? Porque cualquier siembra es poca para el desconocimiento generalizado de los derechos humanos, que además de conocerse, después tienen que ejercerse, y si no se puede ejercer o hay impedimentos, reclamarse. Son 3 pasos básicos. Nuestra primera siembra es el conocimiento. Yo te voy contando, porque si vos ya lo sabés, reafirmás el conocimiento. Y si no sabés, podés adquirirlo. Te voy a ir contando, no es un programa académico jurídico, no, es un programa de servicio. Te puedo ir contando y te voy a ir contando cuáles son tus derechos. Te lo voy a ir contando desde el corazón. La academia, por supuesto, si hay que dar una masterclass académica, la vamos a hacer, sí. Pero para vos también va a ser el lenguaje de diario coloquial de todos los días. Nosotros los argentinos hablamos de vos. Otros hablan, nuestros hermanos latinoamericanos hablan de tú. No, hay algún otro país en el Caribe que habla de vos como nosotros también. Pero el tema es la familiaridad, que te familiarices, que sea
parte esencial, ¿entendés?, de tu ser en el mundo, tus derechos, como tu cuerpo físico, como tu cuerpo emocional, como tu cuerpo mental, como tu cuerpo espiritual, tus derechos esenciales de tu ser en el mundo. ¿Se pueden tener derechos sin tener nada económico? Sí, los tenés igual. Porque hay un concepto que el pobre no tiene derechos. Sí los tiene. El que nació discapacitado no tiene derechos. Sí los tiene. Todos, todo ser humano en este plano tenemos derechos. Todo ser humano. ¿Cómo le va, Dani, nuestro operador, que nos hace así pulgarcitos así de que estamos bien? Esto es entonces lo que nos ocupa en Pasaporte Cultural, no nos preocupa, nos ocupa. ¿Y por qué la preocupación? Por esa transposición, el tener antes que el ser. Entonces, claro, si vos te vas a medir por lo que tenés, por lo general te vas a medir por lo que no tenés, mi amor. Esto ya es así, esto se da de esa forma. Entonces, yo lo que te estoy proponiendo es que estos derechos humanos que te vamos a ir contando siempre va a haber un bloque de Pasaporte Cultural para contarte algo, para compartir con vos también algo, alguna instancia que tenga que ver con tus derechos humanos, que sí los tenés, aunque no los hayas ejercido nunca en tu vida. ¿Sabés una cosa? Los tenés igual. Es un capital humano y espiritual, no es un capital económico. Puede llegar a serlo, pero la base es que tus derechos humanos son un capital espiritual y humano. Entonces, no te podés privar de tus recursos básicos, no te podés privar. Y entonces, la idea es sacar de cuajo la preocupación económica. Ya sabemos que todos necesitamos para vivir, necesitamos del dinero, de la comida, del abrigo, necesitamos del agua, necesitamos de la educación, necesitamos leer y escribir. Sí, es verdad. Entonces ahora, sin embargo, te digo, para todo eso tenés derecho. Vos también. No importa dónde naciste, no importa el color de tu piel, no importa tu país, no importa el continente, no importa si no hablas castellano, inclusive. Porque va a haber alguien de tu clan, de tu tribu, que te va a ir contando y te puede ir traduciendo. Justamente, esta organización o PDH tiene que ver con los derechos humanos de todos y con un punto especial de destaque por los pueblos originarios. Nosotros en Argentina también tenemos pueblos originarios, no es que no los tenemos más, claro que hay. Y claro que hay reivindicaciones que están inclusive a nivel constitucional, te cuento. Por lo menos en nuestra Constitución en Argentina y sobre todo desde la reforma de 1994. Tenemos una Constitución antigua de 1853, pero ahora en el siglo XX hubo una reforma importante, hubo otras también, pero esta última, y esa reforma tiene que ver con los pueblos originarios, que tienen los mismos derechos, todos somos seres humanos, mujeres y hombres. Esto históricamente no fue así, pero ahora es así. Y vos te tenés que encargar de que sea. Entonces, personalmente te propongo que no estés preocupada ni preocupado. Que lo que cargas como carga del pasado, de todo lo que no te reconocieron, de todas las negatividades que tuviste, de todo lo que te pasó. Doctora Mirta, no tuve los padres que yo quise, no tuve el lugar, nací en el lugar equivocado, nunca me reconocieron ningún derecho. Bueno, eso
que te está cargando, cada vez que te acordás te carga negativamente, eso déjalo de lado porque ya pasó, ya aprendiste de eso. Tuviste una ocasión especial de aprender, es una circunstancia fea, ya lo sé, pero ya pasó. Entonces no la revivas porque cada vez que la revivís te cargas hacia abajo, mal. Te cargas hacia abajo, te quita energía. ¿Y sabes cuál es la energía que sobreviene? La de la injusticia. Entonces, la energía de la injusticia se usa como plataforma de lanzamiento para la justicia. Entonces, dale una vuelta. Mírala desde otro lugar, ¿viste? Yo acá en este estudio miro para allá, está nuestro operador Dani. Miro para mi izquierda, ahora ya lo vas a ver, está el arquitecto Fernando Couto, nuestro coequiper acá en Pasaporte Cultural, acá está, viste que está. Hola, Fernando. Hola, doctora Mirta. ¿Qué hace? Bueno, entonces, eso que ya lo viviste, dale una vuelta y mándalo. Míralo desde otro lugar. Uno mira para un lado, mira para el otro, mira desde arriba, mira desde abajo, desde adelante, desde atrás, y son diferentes visiones. Entonces, usa con relación al pasado la visión que te indique, bueno, muy bien, ya pasé todo esto, entonces ya aprendí que ahora tengo que defender mis derechos, conocer y defender. Es así de fácil. Es así de fácil. Y es fácil, te lo digo con conocimiento de causa. Es así. Hay un mundo para descubrir. Me encanta esta idea de descubrir. Vas a ir descubriendo derechos. Nosotros venimos trabajando intensivamente con el derecho al agua, ¿no? Así Arquitecto. Así es. Hicimos esa maratón. Hicimos la maratón del agua, paz y agua para todos, 22 de septiembre 2022. Ahora estamos en la mitad del mes de enero 2023, pero ya preparando la maratón 2023. Entonces, mi amor, ¿sabes qué? Y a los queridos hermanos y compañeros de la Organización Pachamamista de los Derechos Humanos, nos encantaría que ya, desde ahora, no esperar al último momento, al 21 de septiembre, rápido vamos a mandar el video, porque también nuestro operador se inunda cuando podemos hacerlo desde ahora, tranquilos. Mándanos desde tu lugar, desde tu ciudad, desde tu país. ¿Qué te está pasando? ¿Qué les está pasando con el agua? Con el agua potable. ¿Hay agua potable? ¿Cómo serían las preguntas básicas, Fernando? Bien, se podría empezar preguntándoles cuáles son las fuentes de agua con que cuenta su lugar, su ciudad. Fuentes naturales, pueden ser un río, un lago. Fuente atmosférica, si hay mucha lluvia, poca lluvia. Si hay un servicio de potabilización, si está a cargo del Estado o está a cargo de un concesionario privado, en fin, todo lo que rodea a de qué modo se aprovisionan ellos de agua. Pensemos también en, excelente la pregunta, la escuchaste. Excelente también pensando en que nos puedan tener llegada o nosotros llegadas a alguna rama de algún pueblo originario que no viva en ninguna ciudad, que viva en el medio de la montaña, que viva en el medio de un desierto, que viva muy lejos de fuentes de agua. Entonces, la pregunta del millón es un modismo argentino, la pregunta del millón. La otra pregunta siguiente sería ¿cómo estás accediendo al agua
potable, al agua sana. Y en realidad la antesala de esto sería: tenés acceso a agua potable sana, vivas donde vivas. Ahí viene porque muchas veces viven al lado de un río, pero no hay agua potable. Muchos pueblos originarios en Paraguay, por ejemplo, que tuve ocasión de conocer, por ejemplo, viven al lado de un río, el agua está absolutamente contaminada y tienen cero acceso al agua potable. Entonces, ahí como sería: disponés vos, tu familia, tu gente, tu clan, tu tribu, tu grupo, disponés, estés donde estés, en la parte del mundo donde estés viviendo, tenés agua potable. ¿Cuál es el agua potable? Agua sana, agua que no te va a enfermar, no te va a infectar, no te va a dar disentería, no te va a dar enfermedades, parásitos. Nosotros tenemos una provincia que se llama Corrientes, ¿no? Es entre dos ríos y en el medio tiene esteros. O sea, es el nombre Corrientes de agua, ¿no? San Juan de Vera de las 7 Corrientes. Resulta que Corrientes en muchos lugares no tiene agua potable. Entonces uno dice: perdón, ¿cómo es esto? El río Paraná es una Mesopotamia, río Paraná, río Uruguay, ríos importantes de América. El Paraná nace en Brasil, escuchar, recorre, ahí están, ¿no? Todo un gran caudal y desemboca en el río de la Plata, hace un recorrido enorme. Sin embargo, hay personas de la ribera que no tienen agua potable y les da parásitos, y que además esos parásitos viven en la arena ribereña, que se llaman anquilostomas, y todos tienen anquilostomiasis, comen y todo lo que comen se lo comen los parásitos. O sea, a veces la circunstancia geográfica engaña y pese a estar allí a mano no hay solución a tu necesidad y a tu derecho humano del agua. Y ya vamos aclarando que hay un derecho humano tuyo también, nuestro, todos. Y que vos, a lo mejor, por circunstancias geográficas, parece que tenés resuelto el problema y no es así. Entonces ahí queremos que nos cuentes, que nos envíes, porque esto pretendemos que sea una corriente mundial de pan, paz y agua gratis para todos. Pan, paz, agua gratis para todos. Amplificamos. Entonces es interesante que vos vayas sabiendo, porque ¿cómo hace este pueblo? Que sí son descendientes de nuestros guaraníes, hablan guaraní. Hay lugares de Paraguay que no hablan español, no hablan castellano. Me pasó, el pueblo de Encarnación. Hay consulado, pero la gente vos decís: ¿dónde está el consulado argentino? Y no te entienden porque no estás hablando en guaraní. Está bien, perfecto. Entonces, hablan en su lengua originaria, sagrado respeto. Muy bien, pero entonces tenemos que saber cómo comunicarnos también. Ahí va a entrar el otro derecho, que más que derecho a la educación, está en el básico: aprender a leer y escribir. El básico. Porque la educación pareciera algo tan amplificado. Bueno, empecemos por el principio. Aprender a leer y escribir. Seguramente tenemos hermanos, países hermanos,
que están en nuestra organización, porque ya ahora hablamos de nosotros también somos parte, que tienen un 90-95% de analfabetismo. ¿Y qué está pasando con ese derecho? Más que el derecho a la educación, empecemos por el principio. Leer y escribir. Nosotros acá en Argentina, en nuestras infancias, ¿no es cierto, arquitecto? Aprendíamos a leer y aprendíamos la palabra mamá, mi mamá me ama, mi mamá me mima, y así. Y hay casos de argentinos que aprendimos a leer a los 3 años, otros a los 4, otros a los 5, pero eso es algo interesante de nuestro país, que tenemos muy bajo nivel de analfabetismo, ¿no? Sin embargo, hay analfabetismo de los derechos, porque sabes leer y escribir, pero ¿qué pasó con tus derechos? Porque ahí hay que avanzar. Sé leer y escribir, entonces leo, entonces escribo, entonces pienso también. Entonces le doy movilidad a esto de la conciencia de los derechos. ¿Qué otra pregunta les haríamos a los hermanos? Pensemos que tenemos países de África en nuestra organización, la OPDH. ¿Qué otra pregunta les hacemos a los hermanos con relación al agua? ¿Cómo la usan? ¿Cómo la usan? Para saber y poder tirarles alguna idea si cabe, para que mejoren en caso de que no la estén usando bien. Proponer ideas sobre el uso del agua. Bien. ¿Cómo están haciendo? Entonces, eso se trata de aprendizaje. Y tenemos que saber que nosotros no estamos pontificando nada, estamos compartiendo algunas cosas, muchas por cierto, acá el arquitecto es un experto en el tema, estamos compartiendo esto de acceso al agua potable, sana. Después del acceso al agua estamos compartiendo el uso del agua. Y el otro punto, cómo están cuidando el agua sería, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestros desechos? Bueno, eso ya es un punto. En estos momentos ya es para una avanzada concientización, ¿no? Es un punto de avanzada concientización. Sí, se me ocurre eso porque originariamente los pueblos se establecían a orillas de algún río para poder tener agua. Pero al mismo tiempo usaban el mismo río para descargar sus desechos, con lo cual esos mismos pueblos estropeaban la fuente de agua que tenían. Y eso mismo hacemos nosotros, hoy mismo, cuando descargamos nuestra cloaca máxima en Berazategui. Estamos hablando de una localidad acá en la provincia de Buenos Aires, sí. República Argentina. Sí, que está apenas unos, 30 kilómetros de la capital. En nuestro Río de la Plata. En nuestro mismo Río de la Plata. O sea, vamos a aclarar, la ciudad de Buenos Aires está sobre el Río de la Plata, que nos han dicho que es el más ancho del mundo, ¿no? Así nos han informado. Entonces, desde este informe nos está pasando también a nosotros. Es decir, no es que nosotros estamos acá siendo los dueños de la verdad sobre el agua, no, nosotros estamos modestamente compartiendo conciencia de algunos puntos que gracias a Dios tenemos y vemos a ver cómo otros hermanos pueden llegar también a eso, dado que es un derecho humano, el derecho al agua potable, sana y accesible. Porque después está en provincias argentinas, mis amores, pasa eso. Hay que andar 10 kilómetros para conseguir 2 baldes de agua.
hay una cisterna municipal, pero a 10 kilómetros, a 5 kilómetros, perdón, con hoy en Buenos Aires hacen 31, bueno, no todavía, estarán haciendo 27 grados con vistas a que en cualquier momento llegamos a los 31, 32 grados. Hay provincias que son brutalmente más cálidas porque las desforestaron. Provincia de Santiago del Estero era una provincia, te pongo un ejemplo, provincia central de Argentina, le sacaron todos los quebrachos, fue así, una deforestación completa de quebrachos, completa. Entonces es una provincia seca, vas ahí, las mujeres, no vas ahí, se te seca la piel, el aire. Entonces, ¿qué pasa? Para tener agua potable accesible, en las grandes ciudades, la capital, la ciudad de Santiago del Estero, hay, por supuesto, pero hay muchos lugares, ciudades, pueblos, que tienen que caminar mucho al rayo del sol, el sol santiagueño se las trae. Entonces, para conseguir 2 baldes de agua de una cisterna municipal, o sea, el gobierno municipal local se ocupó, pero hay que caminar para ahí, entonces hay agua potable, pero no es accesible. Aparte uno dice, ¿cómo están esos baldes que van a buscar el agua? ¿En qué condición? ¿Qué pasó? Entonces nos concierne a todos, mis amores, a todos. Entonces, no cargar con el pasado, porque el pasado significa queja. La queja, aprendí de una gran abuela que me daba lecciones de vida, y decía, quejarse es perder el tiempo, hay que resolver, no quejarse, tomar conciencia y solucionar. Y yo eso creo que es como un indicio de madurez. Bueno, tomo conciencia y resuelvo. La queja, bueno, ¿quiénes se quejan? Los niños, las niñas. El niño, el bebé se queja, pobrecito, llora porque no tiene lenguaje. Tiene el lenguaje del llanto, no tiene palabras. Después va adquiriendo palabras y entonces va madurando, va creciendo y va teniendo posibilidades de resolver. Nosotros, la idea es no cargar, porque la queja además tiene un ribete, tiene un color de enojo. ¡Epa! ¿Por qué me está pasando eso a mí? ¿No? La queja de la sociedad donde todos sus integrantes son geniales, maravillosos. Dice, ¿qué hice yo? Hay una película española muy interesante que se llama ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¿No? Entonces, es un monumento a la queja, es muy graciosa, muy interesante. Bueno, entonces basta de cargar con el pasado, sino conciencia y resolución. Y la ansiedad por el futuro, leía unos mensajes de un médico psiquiatra, el doctor Gabriel Floresiani, que estaba comentando, viniendo de su consultorio, decía, bueno, la ansiedad es terrible, está toda la población ansiosa, desesperada, ¿no? El futuro, ay, ¿cómo va a ser? ¿Qué voy a hacer? Bueno, entonces diría alguno de mis nietos, pará, no llegó, pará. Tranquilo, hace un punto, no decimos algunos periodistas que venían, comunicadores que venimos de la parte escrita, ¿no? Hace un punto. Entonces ahí el futuro, bueno, estamos en este sagrado presente. Nuestro presente es sagrado. Vamos a valorizarlo. Hay una personita maravillosa, cuyo nombre es Francisco, que se lo voy a presentar a través de una obra musical. Francisco tiene síndrome de Down.
tiene 22 años. Baila como el que más me consta. Escribió un libro, me consta, me regaló su libro. Tiene una mamá maravillosa que le ha propuesto todo el tiempo trabajar su conciencia y amplificar. Y Francisco toca la batería. Rítmico como el que más. Nuestro operador Dani, que es músico, estaba escuchando, ¿no? Hay que tomar los palitos, manejar pies, mano derecha, mano izquierda y tocar la batería. Hay que hacerlo. Muchos músicos dicen que es el instrumento más difícil. Inclusive se atreven a decir más difícil que el piano, ¿o no? Lo escuché de músicos del Colón, donde se está de acuerdo que el violín es muy difícil, pero que el tema de esa percusión es difícil. Bueno, ni te cuento entrada a tiempo, no quiero saber el timbal de la Sinfónica de nuestro Teatro Colón, que es nuestro gran teatro de ópera, entró a destiempo, le vino la suspensión, mi amor. Y sí, los bailarines también, ojo, entraste una semifusa después y se vino la suspensión. Los bailarines también, ¿no? Entonces, mi amor, Francisco. Entonces a Francisco se le llama discapacitado. Síndrome de Down, los peores augurios cuando nació, duelo familiar. Francisco es una maravilla. Escribió libros, lo publicó, lo corregía. No, yo no dije eso, está mal, porque no, un genio. Interesante, el libro parece un libro escrito por un gurú, por las verdades que dicen. Hace 4 años que escribió un libro, no de ahora. Estudió, no quiso tocar batería. Y la gente se preguntaba, ¿batería? Síndrome de Down, batería. Sí, batería. Un genio. Entonces ahora te lo vamos a presentar a Francisco. Por eso, cuanto más amplificamos la conciencia, mi amor, expansión, expansión y expansión de la conciencia, de la nuestra. Nosotros todos los días estamos amplificando conciencia. Una forma de amplificar conciencia es aprender algo nuevo. Escúchalo a Francisco. Vamos con Francisco.
Qué hermosura, ¿no? Qué hermosura. Bueno, tengo que compartirles que Francisco participó de un congreso muy interesante sobre yoga y discapacidad. Yoga, water yoga, o sea, el yoga que se hace en el agua, y discapacidad. Y entonces, debo decir que mi conocimiento con este artista, porque es un artista o no, es un artista. Acá me dice que sí también, él totalmente. Me tocó, lo conocí en la pileta, en el water yoga, porque dice, bueno, elijan un compañero, y vino y me encontré bajando a la pileta de la mano de Francisco. Y fue en la vida, con historia dancística personal, en la vida había tenido la experiencia de compartir fue como 1 hora toda la propuesta de water yoga, y con una persona con síndrome de Down, maravilloso, maravilloso. Él tuvo una actitud rítmica maravillosa, se ve en la batería, lo que vimos recién, lo que escuchamos recién. Aparte la alegría, estábamos desbordando, sonrisa eterna. Bueno, entonces también son esos conceptos que tenemos que revisar, y la idea es descartar prejuicios, porque también es un prejuicio muy grande que se tiene con los llamados discapacitados. Yo digo, escribió un libro, toca la batería, está haciendo su banda o ya la tiene hecha, no, ahí no tenemos la constitución, la armazón de la banda, pero está en eso. ¿A dónde está la discapacidad? Entonces, todo se puede trabajar, todo se puede amplificar, la conciencia puede crecer en todos, a cualquier edad. Les recomiendo una película que se tradujo como La vieja dama indigna en español. El título era Madame Sylvie. Madame Sylvie era una señora que vivía entregada a su familia todo el tiempo, satisfaciendo necesidades de sus hijos, de sus nietos, todo. Y un día dijo, bueno, ahora voy a hacer mi vida. Se puso un sombrero simbólico, el sombrero era su símbolo de libertad, y empezó a hacer su vida. Maravilloso. Madame Sylvie tenía más de 80 años. Es una película muy antigua, pero que vale la pena rescatar. Madame Sylvie. En la Argentina se tradujo así, no sé por qué, el título Indigna, porque era la más digna de las mujeres, pero se le tituló La vieja dama, vieja, mira vos, con despectivo, La vieja dama indigna. Bueno, vamos, Fernando, nuestro arquitecto, vamos con el tema que estamos... siempre tenemos un bloque del agua, más largo, más corto, pero estamos completamente de acuerdo, expandiendo conciencias, que si no tenés agua no vivís. Sin agua no vivís. Sabemos que está el genocidio por desnutrición. Nos informaba nuestra compañera de la Organización Pachamamista Defensora de los Derechos Humanos, Mailla, de la República Democrática del Congo, que de los niños de 0 a 5 años, el 45% se muere por desnutrición. Por eso pusimos antes en nuestro lema del 22 de septiembre de 2023, pan, paz, agua gratis para todos. Vamos a hacer un repaso, querido Fernando,
de esto que en muchos países es una bendición, en otros países es una maldición. El tema, hay inundaciones ahora, la lluvia, las tormentas, ¿no? Nos mandaba, tenemos nuestra gente que está en California, por ejemplo, que están con unas inundaciones brutales. Hay países que tienen la estación de las lluvias, que es otra cosa. ¿Qué pasa con el agua de lluvia que nosotros estamos encarando desde el lugar de lo que es el buen uso de la lluvia y la bendición de la lluvia? Es como todo, ¿viste? Vos lo mirás de un lado, lo mirás del otro y vas amplificando la visión de algo que sí o sí es tu derecho humano al agua sana, accesible. Y el agua de lluvia nos viene del cielo. A ver, Fernando, vamos con el agua de lluvia. Bueno, cómo no. Estuvimos desarrollando en la última emisión el aprovechamiento del agua de lluvia en los espacios de dominio privado, es decir, en los edificios donde vivimos, trabajamos, nos educamos, etcétera. Y vimos que si aprovechamos correctamente, además de agradecerla como corresponde, el agua de lluvia... Un don de papá Dios, ¿no? Exactamente. Si la aprovechamos correctamente, podemos liberar, porque reemplazamos uso de agua potable por uso de agua de lluvia, y liberamos agua potable suficiente para abastecer a otra población igual a la de Buenos Aires. Claro. Partimos de la base de lugares que ya tienen agua potable, ¿no es cierto? Porque además el tema del agua, lo que nosotros estamos analizando es que depende en qué estadio estés vos. Si estás en tu población, en un lugar que tenés que caminar 10 kilómetros para 2 baldes de agua, es un comienzo donde habría que procurar la cercanía, la accesibilidad y que sea, digamos, ahí una tarea a lo mejor participativa o conjunta de autoridades o del propio pueblo, tribu, clan, como para armar algún mecanismo de accesibilidad. Acá estamos hablando. Eso es común a muchas ciudades, por eso es muy interesante saber esto, porque cada uno de los hermanos que somos parte de esta organización pachamamista defensora de derechos humanos, nuestros países tienen capitales, son ciudades que tienen edificios públicos, tienen edificios privados. Es decir, no es todo campo traviesa, hay de ambas geografías. Entonces vamos a la geografía urbana que tiene edificios. A ver qué hacen y que supuestamente partimos de que hay agua potable, como en general pasa con las ciudades. Ojo, no pasan todas, Hemos adquirido alguna enfermedad por tomar agua local en algún país que por supuesto no vamos a nombrar, pero puede pasar eso. Pero bueno, suponiendo, partimos de un agua potable en una ciudad grande, en general hay agua potable, pero también hay agua de lluvia. Ahí viene el tema que vos nos vas a explicar. Genial. Sí, perfecto. Bueno, los números que voy a aportar corresponden a la ciudad de Buenos Aires, que es donde estamos. Es la ciudad cuyo comportamiento conozco. Además digamos que trabajaste para la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. Sí, durante un tiempo, sí. Así que lo conocés de adentro. Pues sí, digamos que sí. Entonces, solo con el agua de lluvia que podemos aprovechar en los edificios, o sea, en los predios privados, decíamos, liberamos agua potable para otros 3 millones de habitantes.
Pasemos al espacio público, a las calles, plazas, parques. Ahí también llueve. Ahí podemos recolectar aproximadamente la mitad más. Es decir, en el espacio privado es impermeable el 50% de la superficie de toda la ciudad, que eso es lo que nos da 100 litros por habitante de agua de lluvia. En el espacio público hay un 28% de superficie impermeable y nos da 56 litros por habitante, que podemos utilizar en sustitución de 56 litros de agua potable por habitante mal usada. ¿En qué? Diarios. ¿En qué usamos mal el agua potable en el espacio público? En regar plazas, en lavar veredas. ¿Y por qué está mal usada el agua potable para regar plazas? Porque las plantas no necesitan agua con cloro. Nuestra potabilización acá en la ciudad de Buenos Aires se basa en el cloro. Principalmente en el cloro. Tenemos que aclarar, porque en otros países la potabilización se hace con otras sustancias. Y es decir, acá, por ejemplo, a una piscina o pileta de natación o alberca, como le dicen en México, por ejemplo, se tratan las bacterias con cloro. En otros países, por ejemplo en Chile, usaban, habría que ver si se usa actualmente, sulfato de cobre, por ejemplo, para hacerla, para que no hacerla potable, pero por ahí para que sirva como agua de una pileta de natación o una piscina, ¿no? Bueno, entonces acá usamos cloro. Para potabilizar el agua se usa cloro. Y para desinfectar, digamos, las piletas de las bacterias y todo también. Unas cantidades brutales de cloro muy fuertes se usa acá en general en Argentina. En la ciudad de Buenos Aires ni que hablar, somos la capital. Ahora bien, entonces, igual nosotros aclaramos que tenemos zonas críticas, que en nuestro caso se llaman villas miserias, que hay hoy, en plena ciudad de Buenos Aires, hay hoy. Tenemos el borde de nuestra capital federal también rodeado de zonas críticas. Entonces, por eso, en este caso, y con relación a esta problemática nuestra, no nos preocupamos, nos ocupamos de marcar que para esas zonas críticas que están en plena ciudad o bordeando la ciudad capital de la República Argentina, se puede ahorrar, no financieramente, ahorrar agua potable usando el agua de lluvia. ¿Interpreté bien? Correcto, es así. Está bien. Es así. Estamos entonces en que igual que usamos mal el agua potable en nuestras casas, oficinas, escuelas, etcétera, la usamos mal en el espacio público. Regamos las plazas con agua potable cuando no es necesario y además le hace mal a la plaza porque el cloro es un desinfectante, o sea, mata bacterias. Pero en las plazas, las bacterias son indispensables para que el suelo sea fértil. Porque las bacterias viven en el suelo, en el humus, y degradan la sustancia orgánica que cae sobre el piso, hojitas, pedazos de ramitas, las migas del sanguchito que te fuiste a comer a la plaza. Todo eso que son, las sustancias orgánicas son moléculas grandes, complejas, que la planta no puede aprovechar, no la puede incorporar así como están, porque son moléculas muy difíciles. Entonces las bacterias las degradan transformándolas en moléculas muy simples, sales solubles y alguna otra molécula pequeña que la planta puede absorber fácilmente y procesar. Ahora yo pregunto, ¿no? Con todo respeto, porque somos completamente respetuosos de las instituciones,
Pero sería fantástico que alguna autoridad que esté escuchando pudiera tomar esta idea, porque esta idea va a ser buena para todos, ojalá, ¿no? Como una forma, porque son esa siembra de que nosotros hablamos, que es una siembra que no estamos esperando resultados, no lo hacemos, no estamos pendientes, bueno, hacemos la siembra. ¿Habrá resultados o no? Ojalá haya resultados. Que se pueda implementar esto, que se pueda implementar y que dentro, y sin gastos excesivos, porque como justamente estamos con un tema de alta inflación, entonces todo es que no hay que gastar. No hay dinero, no se puede gastar. Y esto no significa gasto, para empezar es una inversión, porque también son dos conceptos diferentes. Una cosa es el gasto y otra la inversión. ¿Qué significa? ¿Cuál es la diferencia? El gasto es una suma que después es un acto único, se gasta en un objeto. La inversión es un desplazamiento dinerario que después tiene consecuencias y que puede dar lugar a la producción de otros bienes. La inversión es un conjunto de bienes para producir otros bienes, dicho en sencillo. Entonces, acá, como hay lugares donde tienen problemas de agua muy cercanos a donde nosotros estamos en este momento, estamos en Radio de las Naciones, Radio Televisión de las Naciones, estamos en Radio Televisión Grote, y resulta que acá, a poca distancia, hay una Villa Miseria cerca de acá, siendo este barrio es un barrio que se llama Villa Urquiza. Hay una villa por acá, cerca, digamos, y estamos en plena ciudad, y es una zona muy linda donde estamos, y estamos sobre una avenida y todo muy bien, pero podemos proceder entonces a esto que vos estás sugiriendo. Fantástico. Ojalá esa agua potable que se ahorra sirva para los lugares donde falta agua potable. ¿Y con qué se reemplaza? Con el agua de la lluvia, que se trata ¿cómo, Fernando? Es muy sencillo, porque los usos que se le da al agua en el espacio público no implican ningún riesgo de salud, porque es regar plantas, regar pastito y lavar veredas. Por más que el agua de la lluvia se haya ensuciado al caer sobre la calle, nunca va a estar tan sucia como el suelo de la plaza. Entonces, no es tan delicado el uso de agua de lluvia en el espacio público como en casa, porque voy a lavar la ropa con agua de lluvia y después me la voy a poner, entonces tengo que tener más cuidado en el modo de recolectarla y aprovecharla. En el espacio público no tanto. ¿Cómo sería eso? Muy fácil. En la actualidad, la lluvia que cae sobre las calles va a los cordones de la vereda y escurre hacia el punto más bajo donde están las bocas de tormenta. La boca de tormenta es esa rejilla de hierro fundido que uno ve en el cordón de la vereda, en el punto más bajo de la cuadra. Esa boca de tormenta es un interceptor decantador en donde quedan retenidos todos los sólidos arrastrados por la lluvia. Y de ahí pasa el agua líquido solo a la red pluvial de la ciudad, donde es tratado como si fuera una cloaca. Lo como que proponemos, un desecho, fíjense, ¿no? Sí, porque lo diseñó un inglés. Bueno. Los ingleses piensan que la lluvia es una molestia, es un problema, porque allá donde viven es un problema. Claro, pero resulta que nosotros somos argentinos, estamos en la República Argentina, eso es antiguo, ¿no? No quiere decir que, es decir, lo antiguo puede estar vigente hoy y ser positivo, o
se puede cambiar, porque nada hay definitivo. Nosotros somos seres humanos en evolución. Tomamos conciencia, evolucionamos. Tomamos conciencia en cualquier nivel. Autoridades, historias personales. Nivel individual, tomamos conciencia, evolucionamos. Con esa nueva conciencia nos da pie para evolucionar. Nivel nosotros, institucional, nivel laboral, nivel escolar, nivel universitario, el que quieras. Tomamos conciencia, evolucionamos, ¿para qué? Para mejor. Pero resulta que acá, fíjense que a veces son instancias, son épocas. Ahora, si tomamos conciencia de esa importancia y de la escasez del agua potable ahí nomás, en el conurbano bonaerense que se llama, o dentro de la capital, que es una ciudad preciosa, Buenos Aires, que hay edificios maravillosos, que hay partes de Buenos Aires que parece París, pero que hay villas miserias también. Entonces acá resulta que por un antiguo diseño, porque ya nuestro manejo de aguas no es más de otra nacionalidad, es argentino. Sí, pero el criterio sigue siendo el mismo. No evolucionó el criterio. ¿Podríamos hacer algo porque evolucione el criterio? Estamos tratando. Ahí está. ¿Podemos hacer algún proyecto de ley? ¿Podemos hacer algún proyecto de ley, 2, 3 artículos? Ya lo hice y me lo tiraron por la cabeza. Bueno, no, es un localismo argentino, nadie te tiró nada por la cabeza, no se aprobó el proyecto. Bueno, está bien, pero eso fue antiguo. ¿Cuántas veces hemos propuesto cosas que no salieron en el momento y que después uno insiste? Porque ahí viene el otro punto y con eso vamos a cerrar el programa. El derecho no se ejerce a cuentagotas, se los digo con convicción total, 100 sobre 100. No tuviste lugar, bueno, no fue, anda por otro lado. No pudiste, anda por otro lado. Es decir, y acá voy a usar un término ajedrecístico del ajedrez, del juego, ciencia, arte y deporte del ajedrez, que es hay miles de variantes para resolver una situación. Entonces, me permito, mi querido Fernando, bueno, esa vez no funcionó. A lo mejor, si se elabora, a lo mejor no el mismo, otro, a lo mejor un proyecto de hoy, 2023, enero. Ese no fue. A lo mejor este sí va a ir. ¿Por qué nos vamos a poner en la idea de que no va a prosperar? No. Vamos a... Se ríe, Fernando. Todo bien, mi querido Fernando, arquitecto Fernando Couto. Vamos a tener que ir terminando entonces. Ya hiciste tu proyecto, te propongo que hagas otro. Propuesta de hoy. No, el problema no estaba en el proyecto. El problema estaba del otro lado. Bueno. Otro día te cuento. Bueno, hoy nos queda corto. Nos queda corto, Pasaporte Cultural nos queda corto, mis compañeros hermanos de la OPDH. Bueno, gracias, Fernando, como siempre. Por favor, muchísimas un placer. Gracias. Gran compañero Fernando hace muchos años. Nosotros debo decir que no es de ahora que estamos tratando este tema del agua, hace muchos años. Tenemos 26 años en el aire con Pasaporte Cultural. Y desde hace ya como unos fácil 22, 23 años venimos tratando el tema. No es de ahora, pero estoy feliz porque vamos mejorando. Gracias, Dani, en la puesta en el aire, ya nos está haciendo saludos. ¿Usted fue remero, Dani? Porque está...
¿Viste los remeros que van remando y piden socorro en el medio del río? Gracias, Dani. Muy, muy amoroso de su parte. Gracias por el saludo. Prefiero que nos mande besos y nosotros vamos a mandar. Ahí está. Los amamos. Desde aquí, desde Pasaporte Cultural, con Pasaporte Cultural, los amamos muchísimo.